Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? Hoy quiero compartir contigo en exclusiva el resumen completo de un libro que me acabo de leer, me ha encantado, y que explica cuáles son las claves reales a nivel nutricional para conseguir tus objetivos, por qué no pierdes grasa y por qué, pues muchas veces cuando queremos perder grasa corporal no nos es posible, no porque no queramos, no porque no tengamos fuerza de voluntad, sino porque todo es mucho más complejo de lo que a veces pensamos. Hay veces que cuando hablamos de nutrición pensamos en balance energético, macronutrientes, micronutrientes, pero hay muchas más cosas que realmente afectan y que tenemos que entender para que realmente nos demos cuenta de por qué mejoramos o por qué no mejoramos cuando vamos al gimnasio, buscamos un objetivo, etc. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Bueno, este libro que quiero compartir contigo se llama Cerebro Obeso y me ha parecido brillante. Es un libro que quiero recomendarte, es un libro que, aunque te lo voy a contar con todo detalle para que prácticamente no haga falta ni que lo leas, te aconsejo que te lo compres porque es muy bueno y así apoyas al autor, ¿no? También. Bueno, básicamente el objetivo de este libro es descubrir por qué comemos, qué nos impulsa a comer y qué hacer para evitar, pues por ejemplo, el no dejarnos, el no poder dejar de comer de forma impulsiva, el que tengamos que estar constantemente pensando en la comida, atrapados por ella, qué hacer con todo esto. Entonces, bueno, básicamente, y uno de los puntos importantes de este libro es explicar que realmente el que regula todo esto va a ser el cerebro. ¿Por qué? Porque va a estar vinculado con el apetito, con la saciedad, y va a haber ciertas partes, como por ejemplo el hipotálamo, que van a ser súper importantes en regular todo esto. El hipotálamo es básicamente una parte del cerebro que es como si fuera una pequeña cereza, que básicamente se va a encargar de ser un termostato. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tienes un termostato en tu casa? Lo que ocurre es que tú puedes regular la temperatura de dentro independientemente de cuál sea la temperatura de fuera. Pues bueno, esto es un poco lo que hace también el hipotálamo. Se encarga de regular los ritmos circadianos, actúa como termostato, como regulador energético y básicamente el resumen de esto es que el hipotálamo se va a encargar de definir cuándo comer y cuánto comer. Entonces estamos dándonos cuenta de que hay ciertas partes del cerebro que van a ser clave dentro de la ingesta calórica, van a ser clave dentro de tu alimentación. Pero hay otros elementos que también van a ser muy importantes. Por ejemplo, la leptina, que es una hormona que se segrega en el tejido graso, es algo que va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque cuando comes la elevas y cuando se eleva lo que hace es aumentar tu saciedad. Al igual, por ejemplo, la grelina, al contrario, cuando se segrega lo que hace es aumentar el apetito. Y hay muchas más partes del cerebro que van a estar vinculadas con la ingesta, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensa, que tiene que ver con tu núcleo accumbens, tiene que ver con la dopamina, todo esto va a afectar. ¿Por qué? Básicamente porque se ha visto con un montón de investigación que claro, tú cuando piensas en comer puedes pensar en balance energético, nutrirte, macronutrientes, tener energía, claro, eso es lo racional, ¿no? Pero lo cierto es que la evidencia nos ha demostrado que la gente no come por este punto racional. Cuando hacemos un listado de los motivos reales por los cuales la gente come, te sorprenderías. La gente come, por ejemplo, para olvidar un problema. La gente come, por ejemplo, para socializar con otras personas, para disfrutar, para calmar los nervios, porque tiene depresión, porque quiere aislarse de un problema, porque quiere animarse, por la sensación, porque quiere celebrar, porque quiere agradar a otros. Realmente la gente no piensa en los macros, la gente no piensa en el balance energético cuando piensa en comer. Es decir, el instinto, lo que te hace comer realmente, es algo totalmente emocional en muchos casos, y esta es la cuestión principal, y de la cual no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Tenemos que entender que dentro de esta parte del sistema de recompensa, el núcleo accumbens, la dopamina, hay dos partes que van a ser clave. Una va a ser la expectativa, que básicamente es la sensación de placer que tienes cuando piensas, por ejemplo, en comerte algo. Antes de comértelo ya es la sensación de placer, pensar en qué vas a comer, eso es la expectativa. Y en segundo lugar es la recompensa, que es digamos que ese premio, ese bienestar que obtienes cuando te estás comiendo ese alimento. Ambas partes son súper importantes. Por ejemplo, desde un punto de vista del olfato, cuando tú hueles el chocolate o cuando tú hueles el café, eso ya genera dopamina, genera bienestar. ¡Wow! ¡Qué bien sienta, ¿no? Oler un buen café por la mañana. Sin embargo, cuando te tomas ese café, puede que se cumpla la expectativa o puede que no. Y eso también genera, pues, más dopamina o menos dopamina. Todo este sistema dopaminérgico va a ser súper importante.
¿Y por qué te lo cuento? Porque al final la industria se va a encargar de hacer todo aquello que te gusta. Es decir, tienen perfectamente estudiado qué te gusta, que va a generar más dopamina, que genera más palatabilidad, qué alimentos son más interesantes para que lo compres, para que no. Claro, esto es una cuestión, porque que algo te guste no significa que eso sea saludable. De hecho, que sea saludable no significa que sea seguro, ¿no? Muchas veces, desde un punto de vista alimentario, se hacen muchos alimentos porque son seguros, pero claro, que sea seguro dista muchísimo de que sea realmente algo bueno para tu salud, sea realmente algo bueno para ti. Entonces, que algo te guste o que algo sea seguro no significa que sea saludable. Bueno, básicamente tenemos que entender que a nivel del sistema dopaminérgico vamos a tener como dos grandes sistemas explicados de una forma muy sencillita. Por un lado tenemos el sistema hot, el sistema caliente, el sistema inmediato, la gratificación inmediata, la recompensa inmediata. Y por otro lado tenemos el sistema cool, más frío, el posponer la recompensa, el trabajar de forma más planificada, que tiene que ver más con la corteza prefrontal. Por ejemplo, cuando tú tienes la necesidad de satisfacer una recompensa inmediata, eso, digamos que lo llevan a cabo diferentes zonas del cerebro que están más vinculadas con el sistema caliente, con el coger eso de forma inmediata. Y por ejemplo, cuando tú tienes la dopamina, ese placer por aplazar la recompensa, saber que estás cumpliendo tu dieta, que estás haciendo lo correcto, todo eso tiene que ver más con el sistema más racional o lo que diríamos que es el sistema más frío a nivel de recompensa. Todo esto al final evidentemente pues afecta a tu ingesta, a tu alimentación, no solamente es una cuestión de fuerza de voluntad. De hecho estamos viendo que al final van a ser como un triángulo con tres puntas. Por un lado tenemos el hipotálamo, que va a encargarse con estas neuronas orexigénicas de crear hambre, ¿no? Por ejemplo, pues cuando no tienes suficiente alimento o lo que sea, el hipotálamo se va a encargar de esta regulación, de este termostato, como hemos comentado. Por otro lado tenemos el sistema dopaminérgico, cuando te sientes atraído para comerte algo porque te llama esa atención. Y por otro lado tenemos también esa parte de, oye, desde un punto de vista racional, vamos a aplazarlo, esto no es bueno para mí, esto es contraindicado, y ponemos en funcionamiento este aplazamiento de la recompensa con este sistema frío, no más con la corteza prefrontal. De hecho, muchas veces, por ejemplo, sabemos que algo no nos compensa o algo no nos beneficia y sin embargo nos lo comemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos justificamos. Bueno, pero no pasa nada, hoy me lo he ganado, no pasa nada, esto, lo otro. El cerebro humano al final es súper complejo y es todo súper multifactorial. Y esta justificación, por ejemplo, sería algo totalmente normal. Bueno, básicamente el autor en este caso plantea que muchas veces nos cuesta muchísimo perder grasa corporal, nos cuesta muchísimo mantener la salud. ¿Por qué? Porque todo este sistema está desajustado. Y voy a contarte por qué se desajusta. En primer lugar, algo que puede estar perfectamente desajustado va a ser la insulina, generándose lo que se llama la resistencia a la insulina. ¿Por qué ocurre esto? Mira, básicamente tenemos que entender que la insulina, una de las funciones principales que va a tener, va a ser la de meter energía dentro de la célula. Imagínate, por ejemplo, que tú estás en una estación de metro. Digamos que el vagón que pasa de metro son los músculos, ¿no? Y dentro de los músculos tenemos que meter glucosa, nutrientes, bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si los músculos, es decir, el vagón de metro, abren las puertas por completo y deja las puertas súper abiertas, mucha gente puede entrar, no hay un colapso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando este vagón de metro viene con las puertas prácticamente cerradas, muy poquita gente entra. Y en este caso hace falta más insulina para que todo esto entre dentro del vagón. Digamos que la insulina en este caso se va a comportar como un empujador. Va a ser como la típica persona que está en el metro que se encarga de empujar en algunos países para que la gente entre dentro. Cuanta más resistencia, cuanto más cerrada está la puerta, más insulina, más empujadores va a hacer falta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tren se va a ir y mucha glucosa, muchas personas se van a quedar esperando en el andén. Y mucha insulina se va a quedar esperando en el andén también. ¿Por qué? Porque no han conseguido entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente es que la insulina se comporta tal que así. Tú comes, elevas la insulina, pero cuando tienes una resistencia a la insulina, cuando las puertas están cerradas, hace falta más insulina. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que genera un bajón posterior a nivel de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que la glucosa también lo que hace es mandar una sensación de, oye, aquí no hay saciedad, oye, esto hace falta comer, vamos a mandar las señales adecuadas para que nos entren ganas de comer, ¿no? Bajamos la saciedad en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos este sistema alterado a nivel de insulina, cuando hay resistencia a la insulina, es posible que tú, por ejemplo, hayas comido hace poco y que dentro de muy poquito tiempo tengas hambre de nuevo. ¿Por qué? Justamente por esto que te he contado. Hay mucha insulina, mucha glucosa que se queda justamente en esta parte, no tenemos la sensación, esta sensación de saciedad que tenemos que tener realmente y por lo tanto, finalmente, lo que ocurre básicamente es que
tenemos ganas de comer de nuevo. Esto sería por un punto de vista de la insulina. Evidentemente todo esto, y además el autor lo señala, está súper simplificado. Yo lo he simplificado todavía más que el autor para explicártelo, ¿vale? Pero bueno, el objetivo es que lo entiendas, no tampoco que entendamos la fisiología que hay detrás, porque tampoco tiene mucho sentido, pero que sepas que esto está muy simplificado. Bien, bueno. El siguiente punto, después de la resistencia a la insulina, algo también que puede afectarnos es lo que se llama la resistencia a la leptina. Hemos comentado que la leptina es una hormona que se segrega en el tejido adiposo. Realmente se segrega en el tejido adiposo y va a estar vinculada con la saciedad. Es decir, tú comes un alimento, esto hace que suba la leptina y esto hace que suba la saciedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando una persona tiene mucha grasa corporal, hay muchísima leptina. Y cuando hay tanta leptina, lo que ocurre es que realmente hay una resistencia a la leptina. Es decir, que hace falta mucha más leptina para que realmente se cumpla este objetivo de saciedad. Entonces, cuanta más leptina hace falta para que realmente alcances la señal de saciedad. Es por eso por lo que cuando tienes mucha grasa corporal, realmente por este sistema de resistencia a la leptina, puede costarte mucho más sentirte saciado y por lo tanto tener muchas más ganas de comer. Te estás dando cuenta de que realmente a veces perder grasa, por ejemplo, sobre todo cuando el sistema ya está alterado, en obesidad, por ejemplo, no solamente es una cuestión de tener voluntad para hacerlo, sino que realmente la fisiología es muy compleja, el cerebro es muy complejo y hay que entender a la multifactoriedad de que esto realmente es difícil y es complejo y todo está interaccionado, todo está vinculado de una forma u otra. No hemos hablado, por supuesto, de lo que tiene que ver con la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Mira, tú por ejemplo, cuando haces un ejercicio o cuando te das un golpe, lo normal es que como sistema de protección, pues haya una inflamación, se inflamen los tejidos y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando realmente ese daño ya no está o ya no hace falta protegerlo, la inflamación se va, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando hay un entorno obesogénico, cuando hay un entorno realmente en el que la persona ya tiene un porcentaje de grasa corporal muy alto, lo que ocurre es que se produce una inflamación de bajo grado. Es decir, que esta inflamación se mantiene siempre. Y esta pequeña inflamación de bajo grado está vinculada con la obesidad, está vinculado con la resistencia a la insulina, con la resistencia a la leptina, con enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, al final, tenemos que entender que cuando una persona, por ejemplo, tiene un exceso de grasa corporal o una persona tiene obesidad, su metabolismo se va a encontrar inflamado, Y esta inflamación es multifactorial. Depende, por ejemplo, de si una persona es sedentaria o no es sedentaria. Trabajar, por ejemplo, la fuerza está vinculado con revertir esta inflamación por medio de las mioquinas. Está vinculado con el tomar ciertos tóxicos como el alcohol, el tabaco, por ejemplo, por el estrés, dormir poco, tener mucha grasa corporal, como digo, está vinculado con las citoquinas. Al final, este entorno se vuelve inflamatorio y se vuelve disfuncional, vinculándose con la resistencia a la insulina, a la leptina, en fin, que esto propicia que al final sea muy complicado perder grasa corporal. De hecho, es más fácil ganarla en este contexto, ¿no? Y además, tengo que hablarte de la grelina. ¿Cómo se desajusta la grelina? Básicamente tenemos que entender que la grelina lo que va a estar vinculada es con incrementar el apetito. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, cuando tienes mucho estrés, cuando no descansas, todo esto lo que hace es aumentar la grelina, es decir, aumenta tu apetito. Además, pasa una cosa con la grelina que poca gente conoce, y es que va a estar vinculado con el aumento del placer. Es decir, del placer, digamos, por la comida, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás mucho tiempo sin comer algo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente ves una zanahoria y comerte una zanahoria es como lo más placentero del mundo, ¿no? ¿Desde cuándo una zanahoria es tan placentera? Pues básicamente es porque la grelina, con este mecanismo para aumentar el apetito, va a estar vinculado también con hacerte sensible, ¿no? A ese sentido. Con hacerte sensible a los alimentos. Hace que sepa todo mucho más, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que cuando una persona es obesa, lo que nos encontramos es con resistencia también. Entonces, ¿qué nos encontramos en este sentido? Pues nos encontramos con desajustes a nivel de dopamina. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha grasa corporal, cuando una persona tiene desregulada esta parte a nivel de grelina, lo que pasa es que va a hacer falta alimentos mucho más hiperpalatables para que realmente sientan placer por la comida. Es decir, que el mecanismo por el cual se altera esto es que para ti, por ejemplo, comerte un kiwi, que es algo súper dulce, súper ácido, algo que sabe un montón, deja de tener ese placer, es indiferente, es como si supiera cartón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, al final, hace que te llamen la atención cada vez alimentos más hiperpalatables. Si no te comes un donut al cual le echas sacarina por encima, eso no te genera ningún tipo de placer. Claro, cuando cada vez hacen falta alimentos más palatables, esto al final es un problema.
porque los alimentos saludables dejan de saberte a nada, dejan de ser para ti cualquier tipo de recompensa, dejan de ser para ti cualquier tipo de no te generan satisfacción y por lo tanto es fácil que dejes de comerlos. Vemos que al final insulina, leptina, grelina, todo esto afecta también al sistema dopaminérgico, afecta también a lo que sientes como placer por comer o no. Entonces todo esto afecta muchísimo. Ya ni hablar de que el autor menciona un concepto que es súper interesante y es el eje, el sistema que tenemos del cerebro al intestino, que va a estar vinculado con la microbiota y va a estar vinculado con el nervio vago. Hay un tema súper interesante que a mí me encanta, que es la microbiota, y es que realmente la microbiota es, digamos, nuestro segundo cerebro. Es decir, estos bichitos que tenemos por el estómago, por el intestino, es nuestro segundo cerebro. De hecho, se han hecho estudios, por ejemplo, en los que analizando los componentes microbianos se pueden ver incluso rasgos de personalidad en la persona. ¿Por qué? Porque el cerebro afecta al intestino y el intestino afecta al cerebro. Es decir, que realmente incluso lo que comes o el componente microbiano que tengas en tu intestino va a estar vinculado con cómo te sientes, incluso a veces cómo piensas y evidentemente con muchas más cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, se ha visto que en personas con obesidad hay ciertos cambios en el microbiano y hay ciertas partes de la microbiota que se vinculan justamente con este elemento, ¿no? Con la obesidad, en este caso en concreto. O sea, al final es todo algo muy complejo y es súper interesante, pero la microbiota es algo que tenemos que cuidar absolutamente. Y por ejemplo, pues ciertas cosas como tomar antiinflamatorios o tomar omeprazol, todo eso por ejemplo revienta la microbiota, o tomar alcohol, en fin. Pero cuidar tu microbiota es una muy buena idea porque todo lo que afecta a tu intestino afecta a tu cerebro y todo lo que afecta en tu cerebro afecta a tu intestino. Es decir, que realmente lo que comemos va mucho más allá de lo que nos pensamos. Lo que comemos afecta a tu cabeza, afecta a tu salud del cerebro y evidentemente eso lo afecta a todo en tu cuerpo. Otro componente muy interesante que va a estar vinculado con conseguir tus objetivos, con conseguir tus resultados, con incluso ser más consciente de cara, por ejemplo, a comer ciertas cosas o no comerlas, va a ser el sueño. Dormir poco está vinculado con el sobrepeso. Dormir poco está vinculado con que te cueste mucho más resistirte a aplazar la recompensa. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos dos componentes que son súper interesantes y es, por un lado, tenemos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se va a encargar de las funciones ejecutivas de tu cerebro, aplazar la recompensa, la memoria, se va a encargar de ciertas partes, ¿no? Que básicamente se vinculan con aplazar la recompensa, se vinculan con la parte racional, con meditar qué es lo que está ocurriendo. Pero por otro lado tenemos la amígdala, que va a ser como ese acelerador emocional, ¿no? Tenemos la corteza prefrontal y tenemos la amígdala. Bien, imagínate por ejemplo que un bebé está llorando en el supermercado y llora y llora y llora y entonces la madre te dice, no, es que ha dormido poco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que como ha dormido poco, digamos que está más susceptible, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Lo que ocurre es que cuando una persona, por ejemplo, duerme poco, está más susceptible a comer de una forma mucho más emocional. Es decir, que la amígdala, que es el acelerador, va a estar mucho más presente que la corteza prefrontal, que es el freno a ese impulso, es el freno a no comerte cualquier cosa, es el freno a cumplir con el plan con el que estás, digamos, llegando a cabo. Entonces, un consejo súper interesante para llevar mejor tu dieta, llevar mejor tus entrenamientos, tomar mejores decisiones en tu día a día, básicamente va a ser dormir de forma adecuada. Va a ser dormir de forma adecuada. ¿Bien? Justamente porque tu corteza prefrontal va a estar en mucha mejor predisposición para poder tomar decisiones. Y esto va a ser algo súper interesante. El autor dedica también un capítulo dedicado a las emociones. ¿Cómo afectan las emociones, por ejemplo, de cara a el impulso a comer y todo eso? Y evidentemente es algo que va a ser fundamental. De hecho, dedica un apartado, un aspecto que me ha parecido súper interesante, y es a los estigmas sociales, ¿no? A cómo se siente una persona, por ejemplo, cuando es obesa, a cómo la tratan cuando es obesa. Y estoy muy de acuerdo porque normalmente, y esto es algo que yo veo como entrenador, cuando alguien, por ejemplo, tiene sobrepeso, es muy fácil que la gente piense que no tiene fuerza de voluntad, que está así porque quiere, cuando realmente todo es mucho más complejo que todo esto. Al final, podríamos incluso vincularlo con las adicciones, ¿no? En cierta parte a la comida o a otras cosas, como por ejemplo se podría pensar en adicción incluso a drogas, ¿no? En algunos casos. Evidentemente todo esto está vinculado y está acrecentado por un estilo de vida que al final nos perjudica a todos, que está vinculado con el estrés, con el cortisol también facilita, ¿no? El que tengamos estos atracones, o sea, al final estamos en un contexto social donde no es fácil, ¿no? Hacer muchas cosas. De hecho,
pasa una cosa muy común, y es que, por ejemplo, cuando queremos empezar a hacer una dieta, ¿qué es lo que hacemos? Restringimos las kilocalorías. Pero claro, cuando tú restringes las kilocalorías, lo que está ocurriendo es que estás aumentando el estrés, aumentas el cortisol, aumentas esa necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que para calmar el cortisol y para calmar este estrés, tu cuerpo lo quiere compensar con dopamina. ¿Qué elementos, por ejemplo, van a darle dopamina a tu cuerpo? Cosas dulces, hiperpalatables, y va a llegar un punto en el que esa restricción no vas a poder controlarla, porque la clave no va a estar en la restricción, va a estar en hacerlo sostenible. Y cuando llegue ese momento en el que no puedas controlarlo y te comas ese donut, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vas a sentirte culpable de nuevo. Es decir, vas a tener la recompensa inmediata por comerte ese donut, la dopamina, pero después vas a sentirte culpable. Y una vez te sientas culpable, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a querer bajar la ingesta. Y cuando bajes la ingesta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Más estrés, más cortisol y más necesidad de dopamina. Y al final más culpa. Es un bucle, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo emocional. Todo esto es el bucle, digamos, que nos encontramos por atracón. Y es un punto súper interesante. Hay un punto que quiero añadir. Esto no se explica específicamente en el libro, pero quiero añadirlo yo, y es que el hambre depende de muchísimas cuestiones. El hambre no solamente es ni una cuestión de fuerza de voluntad, ni una cuestión únicamente visceral, de que se vacíe el estómago y ya está. Depende de muchas cuestiones. Por ejemplo, va a depender de cuestiones orexiogénicas, como he comentado antes, vinculadas con el hipotálamo. Va a depender, por ejemplo, por componentes afectivos, es decir, por situaciones emocionales, de depresión, de tristeza. Va a depender de situaciones asociativas, el cómo, por ejemplo, afrontaban tus padres una depresión, una ruptura, un problema, cómo has aprendido a gestionarlo con el típico helado por la noche, por ejemplo. Es decir, tiene un componente aprendido, tiene un componente social, tiene un componente educativo, ¿no? De creencias también. Tiene un componente del sistema nervioso autónomo, tiene un componente visceral, es decir, por ejemplo, cuando las vísceras detectan que el estómago está más cerrado, o sea que tiene menos componente dentro, pues eso despierta una señal de hambre. Cuando hay tensión, esto hace que despierte una señal de que ya hay saciedad. Va a depender de un componente hedónico, de un componente, por ejemplo, del puro placer vinculado con la dopamina, como he comentado antes, ¿no? Por esa expectativa. Va a depender de un componente visual, de un componente cognitivo, cuando estás pensando en ese alimento constantemente. Va a depender de un componente conductual, emocional, en fin. El hambre depende de muchísimas cosas. Te cuento esto porque a veces, cuando, por ejemplo, vemos en redes sociales, hambre real o hambre emocional, yo pienso, ostras, ¿qué es el hambre real? No, el hambre real depende de 1000 cosas. Y el hambre emocional también es un hambre real, porque justamente las emociones y el componente socioafectivo afecta, ¿no? A que tengamos hambre o no tengamos hambre. Entonces, el hambre es hambre y ya está. Y las causas del hambre son, pues, muy diversas, ¿no? Entre ellas emocionales y muchas más cosas, sociales, etcétera. O sea que realmente todo es complejo y realmente todo esto, pues, va mucho más allá. Bueno, evidentemente no he comentado nada del entorno, pero el entorno también va a ser algo súper importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en un entorno obesogénico, en un entorno donde todo es súper fácil, que compres ciertos alimentos, ¿no? La educación de tus padres, la familia, por ejemplo, si es una familia deportista o no. Todo esto va a afectar muchísimo, realmente. Y evidentemente va a afectar también a nivel de un componente epigenético. La epigenética básicamente es cómo se expresan tus genes, básicamente, ¿no? Entonces, el entorno, si es obesogénico, pues va a hacer que sea mucho más fácil expresar ciertos genes, pues que a lo mejor no son tan adecuados, ¿no? Respecto a otros que pueden tener que ver más, pues, con la parte deportiva, conseguir tus objetivos, etc. Y evidentemente, todo esto va a tener también un componente muy fuerte de desarrollo personal. Es decir, el que una persona tenga más grasa corporal, tenga menos grasa corporal, la obesidad, tiene también mucho que ver con un componente de desarrollo personal, como por ejemplo, pues el trabajar tu autonomía, es decir, trabajar tu toma de decisiones, no depender de otros, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, el dominar lo que estás haciendo. Simplemente la educación, simplemente el ser consciente ya hace que mejore tu autonomía y mejore tu autoestima, porque sabes qué es lo que puedes hacer, sabes qué es lo que mejor te compensa. Y por supuesto, tener un propósito. Es decir, a veces no es una cuestión de perder grasa o no perder grasa, es una cuestión de por qué lo quieres hacer. Es una cuestión de, ¿quieres dar ejemplo, por ejemplo, a tus hijos? ¿Quieres educar mejor a tus hijos y por eso quieres aprender sobre ello? ¿O simplemente estar más saludable? ¿Qué es lo que buscas con todo esto? Pero un punto súper importante para conseguir nuestros objetivos es básicamente sentir cierta autonomía, sentir que podemos tener decisión para conseguir esos objetivos. Por supuesto, dominar el tema al cual queremos exponernos, tener cierta información y, por supuesto, tener un propósito, un para qué queremos realmente hacer esto. Este punto es súper importante. Y, por último, y ya para terminar, quiero comentarte que aquí abajo, en la descripción, he dejado dos cosas que te van a encantar. En primer lugar, tienes acceso a nuestra editorial.
En esta editorial estamos publicando un montón de autores, tienes mi último libro también disponible, pero sobre todo quiero que sepas que tienes acceso gratuito a todos los resúmenes como este que hago cada día. Cada día comparto prácticamente un resumen diario y bueno, pues son de forma gratuita, con todo detalle, y tienes aquí el link para que lo puedas aprovechar. Y en segundo lugar, quiero que sepas que si eres una persona que te gusta aprender y te gustaría, por ejemplo, pues aprender a leerte prácticamente cualquier libro en menos de una hora, mejorar tu capacidad de comprensión lectora, comprender el 100% de lo que pone en un libro, mejorar la retención de esa información, acordarte de ella después, mejorar, por ejemplo, tu capacidad para concentrarte, de atención, funciones ejecutivas del cerebro, tomar mejores apuntes, saber transmitir incluso esta información. Bueno, he creado una formación que es brutal, es una formación intensiva, son solamente 3 días y en 3 días aprendes, como digo, a leerte libros en menos de una hora, a mejorar tu comprensión, aprendes realmente a ser una máquina de captar la información. Tienes toda la información aquí abajo y sí que te digo, y esto te lo digo de corazón, que es una formación que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una formación intensa, es una formación dura, es una formación que desde un punto de vista cognitivo y emocional te va a llevar al límite. Son 3 días intensivos, pero son un entrenamiento para que realmente consigas todo esto que te estoy comentando y para que realmente lo puedas conseguir. De hecho, si haces la formación y después de ella no eres capaz de leerte un libro al día, vamos, te devolvemos el dinero, te hacemos una compensación, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque realmente son 3 días que si los cumples, lo vas a conseguir, pero son intensos. Dicho esto, el proceso para hacerlas simplemente es: rellenas un formulario que tienes aquí abajo, tienes toda la información explicada, hablas con mi equipo, te vamos a contar realmente qué necesitas, qué material, te contaremos que es online, 3 días, te diremos qué días son, te damos acceso, te explicamos todo bien, te ponemos en contexto y veremos realmente si es para ti y tú decidirás también si es para ti, porque es una formación dura, ¿vale? Pero, ¿qué ganas, no? Por invertir 3 días y poder leerte prácticamente cualquier libro en menos de una hora, el 95% de los libros y el 5% restante en menos de 2 horas. Lo ganas todo, ¿no? Ganas tiempo, tienes cualquier problema, sabes dónde encontrar la información, la solución. Es una brutalidad. Así que bueno, dicho esto, tienes toda la información aquí abajo y gracias de corazón por estar aquí conmigo. Me lo he pasado súper bien y he disfrutado muchísimo, he disfrutado un montón. Te mando un abrazo muy grande y te veo en próximos vídeos, próximas clases, próximos resúmenes y en la superformación. Nos vemos, gracias. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.